Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad presentaremos el informe del laboratorio número 2 de tecnología del concreto. Como primer punto tenemos la introducción. Este laboratorio de los materiales de construcción desempeña un papel fundamental en la evaluación del concreto, ya que su evaluación se basa en las propiedades físicas y mecánicas. El tamizaje permite determinar la distribución granulométrica de los agregados finos y gruesos, lo cual es crucial para garantizar una adecuada mezcla de concreto. Una granulometría influye directamente en la resistencia, trabajabilidad y durabilidad de concreto. Evaluación de las probetas de concreto con agregado reciclado. Se evalúa el comportamiento mecánico como la resistencia a la compresión y la tracción. Se puede determinar la viabilidad técnica del uso de agregados reciclados en obras civiles. El estudio de estas probetas permite analizar propiedades clave como la adherencia, durabilidad y desempeño estructural, promoviendo una construcción más responsable con el medio ambiente sin comprometer la calidad y la seguridad de las estructuras. Como segundo punto tenemos el procedimiento de elaboración de probetas de concreto. El objetivo es evaluar las propiedades mecánicas del concreto, resistencia a la compresión. Y como segundo objetivo tenemos el control de calidad del concreto en obra o laboratorio. Los materiales utilizados fueron el cemento 7 kilos, agua 4.3 más 0.3 litros para compensar la absorción del agregado grueso, que en este caso fue concreto reciclado. Arena gruesa 15 kilogramos y agregado reciclado 23.4 kilogramos. Tenemos también la metodología del concreto. En un recipiente donde no se produzcan filtraciones de agua, juntar los materiales cemento, arena gruesa y agregado reciclado. A la hora de agregar el agua es importante acercarse a lo más posible los 4.6 litros. Mezclar los materiales y obteniendo una mezcla homogénea y con buena cohesión. Lo que es la medición de temperatura. Al medir la temperatura se registró 24,7 grados Celsius, que no es demasiado baja, por lo tanto la hidratación ocurrirá normalmente. El concreto no corre riesgo de congelarse ni desarrollar baja resistencia inicial. No es demasiado alto, por lo tanto no fragua demasiado rápido. No hay alto riesgo de fisuración plástica, no hay evaporación excesiva del agua. Como siguiente punto tenemos que son las probetas. Primer punto, preparación del molde, limpieza y aplicación. Colocación del concreto en tres capas iguales y se va compactando cada 25. Y por último hacemos un nivelado y marcado, un rasado de la superficie e identificación de la probeta. Como sexto punto tenemos el slump. El slump obtenido fue de 0,4 pulgadas. La colocación del concreto en el cono de Abraham fue por tres capas iguales y fuimos compactando con 25 golpes. Esto nos indica lo que es una mala trabajabilidad. El concreto no es muy fluido y difícil de colocar y compactar. Dificultad de colocar en moldes complejos. Mayor riesgo de segregación si trata de forzarlo. Y genera juntas frías si no se consolida a tiempo. Tenemos el último punto que vendría a ser el contenido del aire. El llenado de la olla Washington. Llenamos el recipiente del medidor con concreto en tres capas iguales. Cada capa se compacta con 25 golpes de varilla. Golpear ligeramente los costados para eliminar las burbujas de aire. Esto nos ayudamos con la comba de goma. Luego hacemos un nivelado. Nivelar la superficie de concreto al ras del borde del recipiente. Hacemos una colocación de la tapa. Ajustamos la tapa herméticamente y llenar con agua hasta eliminar el aire del sistema. Y bueno, el resultado obtenido fue de 6%. Un detalle muy importante a acotar es que antes de hacer la colocación de la tapa hay que verificar de que no quede rastros de concreto alrededor de la olla, porque eso puede indicar de que no haya un buen ajuste y pueda ocurrir, y así podemos evitar futuros accidentes. Los pesos de los recipientes. Acá podemos ver los dos tipos de recipientes que utilizamos en el laboratorio. Uno, el más grande, que tiene un peso de 0,620 y el otro el peso de 0,362 kilogramos. Bueno, esto nos fue de mucha ayuda para poder hacer los cálculos tanto de los tamizados como la cantidad de, en este caso, material reciclado y arena que debimos haber utilizado. Acá podemos ver el proceso del mezclado de materiales para el concreto. Acá podemos ver que estamos añadiendo lo que es el material reciclado. Acá podemos ver también que estamos pesando lo que es el cemento. Bueno, y al final vemos que estamos ya mezclando todos los componentes a la vez. Bueno, en este punto voy a hablar sobre la temperatura. Acá se puede observar la temperatura que se pudo haber calculado. Y bueno, el ensayo del slalom con el cono de Abraham.
Acá podemos observar de que el slump nos salió de 0,5 pulgadas, lo cual es relativamente un poco mal, ya que no indica lo que es una muy buena trabajabilidad. Y bueno, el procedimiento fue el mismo, fuimos añadiendo tres capas y por cada tres capas tenemos 25 golpes, 25 punzadas. Y acá se puede ver el trabajo que hicimos en el laboratorio con nuestro equipo. Acá podemos medir lo que es el slump, el asentamiento. Bueno, acá tenemos las probetas. En este punto, de tal manera, así como hicimos en el anterior punto, fuimos llenando por cada tres capas y luego fuimos añadiendo 25 pulgadas. Y de ello nos fuimos apoyando en lo que es una comba de goma, para poder sacar los restos de aire que pueda contener nuestras probetas. Bueno, medidor del aire confinado de la olla Washington. Acá podemos observar de que nos apoyamos de un trapo, que es muy importante de no dejar rastros de concreto de mezcla alrededor de la olla para que se pueda hacer una mejor presión y se pueda determinar el contenido de aire requerido, se pueda determinar algo exacto, por así decirlo. Y bueno, y de tal manera, tanto como en el ensayo del slump, como en las probetas, este también se hace de la misma manera. Se añaden tres capas y vamos haciendo 25 pulsadas por cada tres capas. Y bueno, como conclusiones, el laboratorio del concreto cumple una función esencial en el ámbito de la ingeniería civil, ya que permite evaluar con precisión las propiedades del concreto antes de su aplicación en obra, a través de ensayos como la prueba de revinimiento, la resistencia a la compresión y otros análisis físicos. Es posible garantizar que el concreto cumpla con los requisitos de calidad, seguridad y durabilidad exigidos en los proyectos constructivos. El control y análisis realizados en el laboratorio del concreto son vitales para la construcción segura de estructuras como edificios, puentes, carreteras y represas, ya que permite detectar posibles fallas en la mezcla, ajustar proporciones de materiales y garantizar la confiabilidad del material antes de ser utilizado en campo. Análisis granulométrico. En la granulometría del agregado grueso, el material usado fue material de demolición, como parte de una propuesta de reciclaje para el cuidado del medio ambiente. Los tamices que hemos usado fueron de 1/8 de pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada, media pulgada, 3/8, número 4 y fondo, mayor a número 4. En la granulométrica tenemos los tamices, la abertura del tamiz, el peso retenido, el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa. El porcentaje retenido en cada tamiz fue en el de pulgada y media de 2,4%, en el de 1 pulgada de 25,6%, en el de 3/4 de 37,5%, en el de media pulgada de 26,3%, en el de 3/8 de 4,1% y en el número 4 de 2,7%. En el fondo, que fue lo que quedó, el porcentaje retenido fue de 1,35%. También tenemos el peso total de la muestra, que fue de 2,962 kilogramos, y el peso final, que fue de 2,963. Con estos datos podemos obtener el error, ¿no? Que es el peso inicial menos el peso final entre el peso inicial por 100, lo que nos da un error de 0,1%, lo que es menor a 0,3%, que es lo permitido, ¿no? Eso quiere decir que estamos dentro del rango. El tamaño máximo fue el tamiz de 1/2 de pulgada. Conclusiones según nuestra curva granulométrica: fue una buena distribución de tamaños, ¿no? La curva muestra una pendiente continua, lo que indicaría una buena distribución con partículas de diversos tamaños. Esto es beneficioso para lograr una buena compactación. Presencia predominante de partículas gruesas. Al inicio se observa un porcentaje que pasa más cercano al 100%, lo que indica que está compuesto en gran medida por partículas gruesas. Y el contenido fino reducido. En la parte derecha de la curva, el porcentaje que pasa es bajo, por lo que indicaría que hay una cantidad muy pequeña de partículas finas. Opciones según ASTM C33. El agregado no cumple completamente con esta norma, pero podemos hacer unos pequeños ajustes, ¿no? Ya que esto puede afectar la gradación y el desempeño del concreto. No cumple ya que el porcentaje que pasa por el tamiz de 19 milímetros supera el límite permitido. Ahora, respecto a algunos tamices, como por ejemplo el de 25 milímetros, el porcentaje que pasa cumple con el rango de 90 a 100% y de 100% respectivamente. En el tamiz de 19 pulgadas, el valor observado está fuera del rango permitido de 20 a 55%, lo que indica una sobredosis de partículas en ese tamaño.
En los tamices menores a 12.5 milímetros, los porcentajes que pasan están dentro o muy cerca de los límites, por lo que cumple con la norma en estos tamaños. Voy a hablar acerca de la compresión de probetas según la norma ASTM C39. Nuestro grupo realizó 3 probetas, las cuales fueron reventadas en el día 7, día 14 y día 28. La del día 7 nos dio una fuerza de compresión de 180 kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo cual fue un punto muy bueno. La del día 14 nos dio de 236 kilogramos por centímetros cuadrados y la del día 28 de 256 kilogramos por centímetros cuadrados. Bien, y en nuestras probetas nos dieron 2 tipos de falla, la del tipo 2 y la del tipo 3. La probeta número 1 y la probeta número 2 nos dieron el falla del tipo 2, lo cual se pueden observar en la imagen, será una fractura que se extiende principalmente en forma vertical en uno de los extremos de la probeta. La probeta número que fue reventada en el día 28 nos dio una falla tipo 3, que se observan fisuras verticales en ambos extremos de la probeta, se le podría decir. Ambos extremos de la probeta. Y bueno, normalmente debería alcanzar nuestro probeta su estándar al 100% en el día 28, pero ya que nuestras probetas en el día 7 y día 14 ya habían superado el 100%, es un punto muy bueno, lo que nos implica que el control de calidad de las probetas fueron buenas, el curado fue excelente y fue una mezcla eficiente. Pero esto también depende de la calidad del agregado reciclado que hemos utilizado, porque dependiendo a eso puede variar el resultado de la compresión. Gracias.